significa éxodo? Salida, ya la hermana. Vamos a poner un tape allí para que dejen que los hermanos contesten. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, parte del Pentateuco. Y vamos a introducirnos, hermanos, al libro de Éxodo, porque siguiendo el hilo de las lecciones, ¿verdad?, de la familia hebrea, la semana pasada nos quedábamos, ¿verdad?, con Jacob y toda su familia allá en Egipto. José los llamó, los estableció allá en el área de Gosén, delta del Nilo. Estaban muy felices allí, ¿verdad? Y según lo que dicen los estudiosos, hay un lapso más o menos de unos 3 siglos y medio en que el pueblo de Israel se multiplica y tiene la comodidad, tiene todo el favor de los egipcios. Pero diríamos, al finalizar ya la mitad del cuarto siglo por allí, hubo algunos cambios políticos en Egipto, y con eso también vinieron algunos de los problemas que van a enfrentar el pueblo de Israel y que van a propiciar precisamente su salida de allí de Egipto para venir a la tierra prometida. Déjenme leer un poquito algunos datos que es importante y que creo que vale la pena tener en cuenta. Pero antes me gustaría, por favor, alguien que me leyera Génesis capítulo 15, verso 13. Bien rápido, aquí sí pueden todos participar, por favor, y pueden ustedes hablar, pueden interrumpir, pueden comentar, pero quiero aprovechar este tiempo. Génesis 15, 13, ¿qué dice, por favor? Entonces Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no será, y los esclavizará y los oprimirá 400 años. Muy bien. ¿Cuántos años iban a ser oprimidos? 400 años. No pierdan de vista eso. Quiero que alguien me lea Éxodo 12:40, por favor. Por eso le dije que los iba a despertar. ¿Cómo dice? El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. ¿Cuántos años habitaron? 430. Hay alguna contradicción, porque la profecía decía por 400 años serán oprimidos, ¿verdad? Y cuando salieron ya habían pasado 430 años. Pero quiero que vayamos al Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 3, versos 16 y 17. 3, 16 y 17. Esto pues digo, el pacto confirmado antes por Dios no lo abroga la ley, que vino 430 años después para invalidar la promesa. Muy bien. Ahora yo pregunto, ¿hay alguna contradicción entre Génesis y Éxodo? Miren, quiero que estos pequeños detalles, hermanos, aquellos que les gusta contradecir a la Biblia, dicen, no, tiene una serie de errores. La Biblia, hermano, no trata de darnos, no es un libro histórico donde nos esté dando un relato de eventos concretos. Muchas veces usa términos muy generales. Y uno de ellos era eso. En la profecía de Dios dijo, ¿sabes qué? 400 años los van a oprimir. Punto. Allí el problema no era el tiempo, sino que simplemente Dios le está anunciando a Abraham, a tu descendencia, allá va a vivir en un pueblo extraño,
por 400 años, ahí se van a hacer una nación grande, se van a multiplicar, pero después de ahí yo los voy a sacar. Esa era la profecía. Cuando salen de Egipto, Moisés tiene el cuidado de darnos exactamente la cantidad de años que estuvo Israel en Egipto. 430 años. Y digo que fue la cantidad exacta porque más tarde el apóstol Pablo, hablando sobre el nuevo pacto, el antiguo pacto decía, ese antiguo pacto se dio 430 años después que se dio la promesa. Y recuerden que la promesa tenía que ver con la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí noten esto. Quiero leerles realmente Hebreos 11, 23 a 29, donde realmente se nos expone el meollo, el asunto que trata el libro de Éxodo. Dice allá en Hebreos 11, 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso. No temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua, el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Así que vamos entonces a meternos de lleno a este libro, que es muy importante. El personaje principal realmente en el libro de Éxodo es precisamente Moisés. Llegaron a Egipto solamente 70 personas, aunque ahí estaba ya José, ya tenía esposa, ya tenía 2 hijos. Así que en términos generales fue un grupo reducido, muy pequeño, ¿verdad? Los que llegaron ahí. Dicen que cuando José llegó a Egipto, en realidad reinaban en ese tiempo los hicsos, que no eran los nativos de allí de la tierra de Egipto. Los hicsos era un pueblo que también tenía alguna relación con Abraham, con Jacob, con Isaac. Era un pueblo semítico de pastores que en alguna ocasión llegaron a reinar en Egipto. Y es en ese tiempo cuando llega precisamente José, cuando hay todos esos eventos que se nos narran los últimos capítulos de Génesis. Pero según los historiadores, los nativos, los egipcios, lograron quitarse la influencia o el poder que tenían los hicsos y los expulsaron totalmente, ¿verdad?, de Egipto. Por eso, después de un tiempo, dice la Biblia, que se levantó otro rey que no conocía a José, porque en realidad, pues, aquellos que habían conocido a José, que lo conocieron como gobernante, como el salvador, ¿verdad?, del pueblo egipcio, de la tierra egipcia, salvador de la tierra de la familia de Jacob. Durante su tiempo todo marchó bien, ¿verdad? Pero después se levantan precisamente los moradores, los habitantes reales de allí, de Egipto, logran otra vez expulsar a los invasores. Y entonces dicen, pues, ¿quién fue José? ¿Quién sabe?
Y entonces ahí empieza, hermanos, el problema que empieza a vivir el pueblo de Israel. Decíamos que Moisés es la figura sobresaliente. 40 años en el palacio, 40 años en el desierto y 40 años como líder del pueblo de Dios. La educación que recibió Moisés en Egipto, dicen que probablemente en el templo del sol no le había preparado para seguir a Dios ni para conducir a Israel. Así que Dios lo preparó en el desierto durante 40 años para revelarle que solo Él podría liberar a Israel. Después de ese periodo de preparación de 40 años, Dios lo envió de regreso a Egipto para reunir a los ancianos dirigentes de Israel y para presentarse ante Faraón. Este se va a negar y los dioses, juntamente con los dioses de Egipto, y entonces hay un confrontamiento entre Dios y los dioses paganos, idolátricos que servían los egipcios. De hecho, si usted va allá al Nuevo Testamento, Pablo hace mención, ¿verdad?, aún de ese enfrentamiento. En Timoteo leemos, dice, así como James y Jambres se opusieron a Moisés de la misma manera, estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. En su encuentro con Moisés y Aarón, relatado en Éxodo 5:2, hay una pregunta, ¿verdad?, que hace Faraón cuando se presenta Moisés. ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor. En la versión 60 dice, ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco a Jehová y además no dejaré ir a Israel, ¿verdad? Esa fue la primera reacción de Faraón. En Éxodo vemos cómo se va evolucionando un cambio en la mentalidad de Faraón, porque luego dice Éxodo 9:27, entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, esta vez he pecado, el Señor es justo y yo y mi pueblo somos impíos. En el verso 16 del capítulo 10 dice, entonces Faraón llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra el Señor vuestro Dios y contra vosotros. Pero hasta el final, cuando salen, vemos un reconocimiento donde dice Faraón que ahora conozco quién es Jehová. Pero ¿sabe qué? El pueblo y la tierra de Egipto había sido devastada a causa de las 10 plagas. Habían muerto los primogénitos, todos los primogénitos, tanto de los animales como de los esclavos y de los egipcios. Había acabado Dios con todo el ejército de Faraón allá en Israel. Y después de todo eso, al fin Faraón había aceptado quién era Jehová, pero ya demasiado tarde. Así que el tema, hermanos, de esta lección es Israel en Egipto y un nuevo Faraón, y la esclavitud y persecución de Israel, y el heroísmo de dos mujeres. Todo esto está en el capítulo 1. Ya hemos dicho que los primeros versículos conectan el relato del libro de Génesis, presentan la lista. Si ustedes van allí al capítulo 1, hay una lista de todos los que entraron y llegaron a Egipto. Pero en el versículo 7 termina, déjenme ver bien para no... Versículo 7, capítulo 1, dice así: y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron
aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Hasta ahí vemos entonces todo el florecer, el buen tiempo de Israel en Egipto, cómo se multiplican, cómo llenan toda la tierra. Pero en el versículo 8 hay un cambio total. Dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y entonces este nuevo rey empieza a hacer algunos cambios. Ese tiempo de bonanza, decíamos que al menos abarca 3 siglos y medio aproximadamente, según los estudiosos. Un nuevo faraón había llegado al trono de Egipto que nunca había oído hablar de José. Decíamos que posiblemente fueron los Hicsos, que se les conocía como reyes pastores, que eran semitas, que fueron depuestos del gobierno, y una dinastía, ¿verdad?, de puros egipcios se levantó. No conocían absolutamente nada de todo la labor, trabajo que había hecho en Egipto José. Y entonces aquel hombre dice: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso, más fuerte que nosotros. ¿Y qué va a pasar si de repente vienen, nos quieren invadir y estos se unen a ellos? Y entonces, ¿sabe qué? Nosotros somos menos, así que hay que tomar medidas drásticas, ¿verdad? Y entonces encontramos ahí que faraón empezó primeramente a obligarlos a trabajar y a construir ciudades. Empezaron a fabricar ladrillo y empezaron a construir ciudades de almacenar. Y menciona las ciudades que construyeron los israelitas: la ciudad de Pitón y de Ramsés, ¿verdad? Porque aquel faraón dijo: no, hay una amenaza latente con este pueblo, ¿verdad? Pero luego empezó a tomar medidas más drásticas. Dice que mientras más los oprimían, ¿sabe qué? Más se multiplicaban, más se extendían, ¿verdad? Entonces empezaron a tener miedo los egipcios a todo lo que estaba sucediendo, la manera como crecía el pueblo de Israel allí en Egipto. Así que dijeron: pues ya los hemos oprimido y no disminuyen, vamos a hacer algo más drástico. Y entonces idearon un plan. Le dieron la orden a las parteras que atendían a las mujeres hebreas, que cuando las atendieran, si eran varones, había que matarlos. Si eran mujeres, podían vivir. Dice: los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente, les amargaron la vida con dura servidumbre, en hacer barro, en ladrillo y toda clase de trabajos de campo. Todos sus trabajos se les imponían con rigor. El rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y le dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar luz y les veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirán. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que estas mujeres tuvieron temor de Dios y no acataron la orden, y a causa de esto Dios bendijo ampliamente a estas mujeres. Y así que cuando las mandaron llamar, me dijeron: oiga, les dimos una orden, ¿y qué pasó? No han hecho absolutamente nada. Y ellos dijeron: ¿sabe qué? Miren, las mujeres hebreas son muy robustas, es más, cuando nosotros llegamos para atenderlas, ya nació el chamaco. Así que ya no podemos hacer absolutamente nada, ¿verdad? Así que
vemos que Dios premia Dios para poder evitar, hermanos, ser exterminados. De hecho, dicen los estudiosos que si aquellas mujeres hubiesen acatado fielmente las órdenes de Faraón, el pueblo de Israel se hubiese prácticamente acabado ahí, ¿verdad? Porque pues ya no iba a haber más descendencias para que pudieran seguir procreando, ¿verdad? Ahí hubiese terminado todo absolutamente, pero estas mujeres dijeron no. Estaban en contra de la ley del aborto, de la ley del asesinato, ¿verdad? No quisieron hacer absolutamente nada, ¿verdad? Pero detrás de todo esto, hermanos, tenemos que entender, recuerden que había una profecía que está en Génesis capítulo 3, verso 15, acerca de la simiente de la mujer, acerca de la simiente de la serpiente, ¿verdad? Y detrás de todo esto vamos viendo o hemos visto a través de todas las lecciones basadas en Génesis cómo de alguna manera, ¿verdad? Satanás siempre ha buscado evitar, ¿verdad?, que esa simiente de la mujer continuara, ¿verdad? No es raro entonces encontrar a Sara estéril, no es raro entonces encontrar, por ejemplo, a Rebeca también estéril, no es raro ver aquí cómo Faraón está dando la orden de que se exterminara a todos los niños, a todos los varones. ¿Por qué? Porque de esa manera, por ejemplo, si Sara nunca hubiese podido concebir, si hubiese muerto así, no hubiese nacido. ¿Quién? ¿Quién? Aparte de Chama. ¿Alguien por ahí? Isaac no hubiese nacido, hermano. Porque recuerda, aunque nació Ismael, no era la promesa, no venía de allí la simiente de la mujer, ¿verdad? El Señor dijo, en Isaac, ¿verdad?, será llamada promesa. Y cuando Isaac se casa, resulta que Rebeca le resultó igual que la mamá. Tampoco podía concebir, ¿verdad? ¿No recuerdan? Pasaron 20 años y no había familia y entonces, es más, Rebeca era más alzadita que su suegra, porque Rebeca sí va y le reclama, ¿verdad?, a Isaac, y luego Isaac dice, ¿qué? ¿Yo soy Dios acaso el que da la vida? Pero sí, ese reclamo hizo que Isaac orara a Jehová, y entonces dice que Jehová escuchó la oración de Isaac, y entonces Isaac le dio dos, ¿verdad? No uno, le dio dos. Y allí le dieron dos chamacos. ¿Se acuerdan del nombre de esos chamacos? Había ahí los de medio, por donde está el hermano Adán. Esaú y Jacob, ¿verdad? Y qué chamacos, ¿verdad? Porque desde que estaban en el vientre se peleaban, y en la vida ya estudiamos cómo hubo conflictos, ¿verdad?, serios, familiares en eso. Primeramente, allá en el vientre nacen, y el papá dijo, yo me quedo con el güerito, y la mamá dijo, yo me quedo con el morenito, ¿verdad? Y entonces, como el güerito se trabajó en el campo y era cazador, y entonces el papá se encariñó mucho, y el otro estaba allí en casa, era el que le ayudaba a hacer la comida a la mamá, y la mamá se encariñó, y esos conflictos, hermanos, se reflejaron, ¿verdad?, en la relación interpersonal de la familia, ¿verdad? Entonces, no es raro nada de esto, hermanos. No era muy sencillito para los egipcios simplemente, oye, este pueblo ni es de nosotros, ¿por qué no los expulsamos? Y si hubiera acabado el problema, el conflicto. Pero no, Dios sabe que sí son muchos, pero vamos a hacerlos trabajar para que vaya disminuyendo el trabajo, la fatiga, todo eso va a hacer que se mueran más rápido, y entonces se va a disminuir el número, pero resultó todo lo contrario. Se multiplicaron más, se llenaron más la tierra, y entonces dijo Faraón, no nos funciona eso, entonces ¿sabe qué? Vamos a matar todo el mundo. Entonces vamos a decirle a las parteras, y ya explicamos eso, y no funcionó. Medidas drásticas. Dice un dicho que
a grandes problemas, grandes soluciones, ¿verdad? Entonces hubo una ley donde decía que todo el mundo, pero ahora sí, no solamente las parteras, todos podían matar, ¿verdad? A todos los niñitos. Ningún niñito, aunque ya estuviera pequeño, si descubrían que era un varoncito, cualquier egipcio podía quitárselo a la mamá, a los padres y arrojarlo al río para que se ahogara y no viviera. Por alguna razón, hermanos, la Biblia no nos dice cuántos niños murieron. Porque, como le dije, la Biblia no trata de darnos datos. Y luego se enfoca en un niño que nació, un niño que era hermoso, que sus padres tuvieron temor, ¿verdad?, de Dios, y dijeron, no, pues, a ver cómo le hacemos, pero este niño vive porque vive. Y entonces durante 3 meses lograron esconderlo de tal manera que no se dieran cuenta que había un bebé allí en ese hogar. Pero a los 3 meses el chamaco ya lloraba con ganas y dijo, ya no podemos, ¿verdad? Y entonces idearon la manera, construyeron aquella canasta, ¿verdad? Y la prepararon bien, pusieron a aquel niño y dijeron, ¿dónde se baña la hija de Faraón? En aquel lugar. Bueno, vamos a poner ahí la canastita, ¿verdad? Y ahora sí, todo está en las manos de Dios, que sea el Señor que tenga misericordia. Y sabemos, porque esa historia, si usted estaba de niño aquí, se la han contado miles de veces, ¿verdad? Cuando la llegó aquella joven a bañarse con sus doncellas y todo, su corte, y escuchó el llanto de un niño y mandó que trajeran de dónde venía, le trajeron la canasta, y cuando abrió, el niño aquel le cautivó, sin duda era simpático, Dios le dio gracia, y dijo la mujer aquella, este es un hijo de un hebreo. Ella podía haber mandado, ¿sabe qué? Ahoguen, no, ni perdamos tiempo. Pero se sintió atraída, ¿verdad? Y entonces lo tomó y lo llevó con ella y lo crió como su hijo. ¿Y se crió dónde? Allá en el palacio de Faraón. Por eso recibió toda la sabiduría, toda la enseñanza de que recibían aquellos futuros que ocuparían el trono como Faraón, ¿verdad? Y ahí estaba precisamente también entonces Moisés, porque precisamente le puso Moisés porque dice, del agua fue sacado. Y entonces vamos a ver allí a este hombre cómo Dios se encarga de prepararlo durante 40 años. La misma mamá, ¿verdad?, es la que lo amamanta en esos primeros años hasta que es destetado, y entonces se le entrega totalmente a la hija de Faraón y ella ya lo lleva a vivir las 24 horas del día allá en Egipto, y allá va a crecer este niño fuerte, educado, pero va a tener un desenlace fatal, ¿verdad?, en su estadía allí en la corte, que le obligan a salir huyendo de Egipto y a encontrar o vivir una vida totalmente diferente a la que durante los primeros 40 años había estado viviendo, donde lo tuvo todo, donde no le faltó nada, donde tuvo gente a su servicio, pero ahora Dios le iba a enseñar, le llevó a una escuela donde él aprendió a depender totalmente de Dios, pero eso va a ser otra historia, ¿verdad?, en otra lección. Así que allí dejamos ahora un pueblo en aflicción, un pueblo totalmente oprimido, esclavizado, clamando a Dios para que Dios les libere, y Dios les enviará un libertador, ¿verdad?, en la persona de Moisés. Hermanos,